decía, nada más ajeno, ya habilitame para después para Para compartir compartir. pantalla. Dale. Sí. Nada más ajeno, entonces decía lo que uno, a lo que estaba pensando Goya en relación a cuál puede ser las consecuencias de la aparición de un gigante en la ciudad, ¿no? No genera espanto, no genera una salida en estampida de la población, sino que genera una fascinación en tanto, digamos, da por sobreentendido el video de la publicidad de Bolsonaro, da por sobreentendido que hay una familiaridad con esa figura, ¿no? Si es un gigante que se ha dormido, es que en algún momento estuvo despierto y estuvo caminando entre nosotros, eh, y que por ende sería eso como lo que produciría esa fascinación de ver de vuelta a aquel que estuvo dormido durante tiempo. Eh, ¿Sí? Nadie está representado entonces ahí como espantándose por esa figura, sino por el contrario, como fascinado y feliz por ver el retorno. ¿Sí? Ahí sí sería como una suerte eh, de Leviatán, del cual se desea voluntariamente participar para gozar de algunos beneficios que tiene la salida de un estado de naturaleza. ¿Sí? Bien, decía entonces, hay ahí una posibilidad para pensar esta ambivalencia de la imagen, una posibilidad para indagar cómo el mismo gesto puede ir en direcciones opuestas, puede haber una inversión energética, como dice Barbour, y movilizar y estar presente de modo de dar cuenta de modalidades emotivas distintas. ¿Sí? Interesaba eso en relación a lo que plantea Gamboni, y digamos, Gamboni va a indagar en una serie de una serie de no sé si se ve ahí. Sí, Ay, se ve. está complicado. Bien. Se ve siempre Ahí. lento, ¿viste? Pero se ve bien. Pero eso pasa con a mí también me pasa. ¿Sí? Hay unos fotógrafos, hay unos fotógrafos norteamericanos que durante ahora lo voy a volver a mostrar, hay unos fotógrafos norteamericanos que durante la Primera Guerra Mundial, en el contexto de una invocación patriótica, decidieron visitar distintos regimientos y producir figuras, de la que da cuenta específicamente Gamboni, es esta que voy a mostrar ahora. ¿Sí? Es la imagen del presidente Wilson. Hacían formar a la población, no, perdón, a los conscriptos, los hacían formar y los hacían obtener estas figuras humanas o, por ejemplo, emblemas, desde un lugar alto, algunos dicen que era un globo, otros dicen que era una torre, eh, se obtenían estas figuras, en donde es posible, si uno hace el detalle, si tuviera un poco de mejor definición, ver que están integradas por personas reales, ¿no? Es como un Leviatán hecho, en este caso, eh, nuevamente tenemos el tema de la producción de un rostro, pero adoptado, ¿sí?
no con un carácter irónico, porque nada de lo que está presentado ahí, no como en los casos que trabaja Gamboni de Herodes o Napoleón, que aquellos que aparecían dentro, que integraban la figura de su rostro, eran quienes iban a ser sus víctimas, sino que lo que aparecen acá presentados dentro de el rostro son aquellos que forman efectivamente parte del Leviatán, porque, digamos, las Fuerzas Armadas es un elemento indispensable para la constitución de un Leviatán. ¿Sí? Decía, esto parece como algo, eh, no es algo, si uno indaga un poco, no es algo que se haya dejado de utilizar. ¿Sí? Es algo que, por ejemplo, aparentemente es como una costumbre que ha quedado, en este caso es un regimiento que tiene como emblema, ¿sí?, una estrella y el perfil de un indio en su interior. Decía, es algo que ha persistido en el tiempo como forma de constitución de emblemas y como forma de también dar cuenta de el carácter de una institución, ¿sí?, ordenado, organizado, capaz de producir estas formas, requiere una coordinación, una organización, ¿sí?, una previsión que es propia de la institución y que puede ser lograda en la medida en que existen esas instituciones que forman parte del poder soberano. Digamos, es claramente la contrapartida de lo que muestra Goya en el caso de la estampida con el surgimiento de el Leviatán. ¿Sí? En el caso del surgimiento con el Coloso, perdón. Decía, aparece esa diferencia para mostrar lo que es una institución y el efecto de una institución en los hombres, la capacidad de producir una organización tal que los haga pasibles de representarse bajo la forma de es, y estaba pensando esto, que quizás el carácter ambiguo de las imágenes, el carácter ambiguo de las imágenes en estos casos estaría relacionado con el momento histórico en que las imágenes se dan. Digo, porque entiendo que hoy representar un rostro implica una democracia representativa. En otro siglo, una democracia no podía ser representada de esa manera. El rostro era uno, o un Estado en realidad, no una democracia, sino un Estado monárquico, un Estado absolutista, tenía que tener otro tipo de representación. Me parece que, digo, que la ambigüedad está relacionada con el contexto en el que yo lo estoy viendo, me parece. Diego, ¿puedo decir algo? Sí, sí, no, claro. Sí. La imagen de Hobbes es de la representación política. Si no hubiese habido una idea de que el pueblo está representado en el soberano, no hubiese tenido sentido la imagen. La idea era, de última, en Hobbes, muy claramente, denegar la cuestión de que el poder se lo da a Dios al rey directamente, sino ya aceptando la idea de que el poder lo tiene el pueblo, pero a su vez ese pueblo se lo concede, y con el cuerpo en este caso, al soberano. Es decir, es el pueblo el que conforma la figura del soberano. Es siempre, lo que no vas a encontrar es un griego que te haga eso, porque la idea de la democracia griega no tiene nada de representativa, y por lo tanto no podría haber eso. Pero fíjate vos que hay muchas imágenes, hay imágenes de Bush y de otros presidentes más cercanos en el tiempo, que son figuras compuestas. Ahí no le veo la cuestión epocal. Y sí, lo que dice Javi tiene toda la razón del mundo en el tratar de plantear, en el caso ese de las imágenes que son fotografías o imágenes que se toman, porque todos vimos, qué sé yo, las Olimpiadas eran las que se hicieron en Beijing, sí, creo que eran Olimpiadas, que también tenés una distribución de las masas que pueden conformar cualquier cosa, y eso sí es un índice fuertísimo de
organización, de un Estado que está, en el caso ese, muy presente bajo la forma del orden. Bueno, acá el Mundial 78 fue así, digo, y daba esa idea de orden, de organización, ¿no? Pues, y se hacían Sí, imágenes sí. con personas, digo. Sí, porque estas que mostró Javi, las últimas, son todas imágenes que no se basan en otras imágenes o que un pintor empieza a pintar figuritas que después componen una figura mayor, sino que son, en la época de la Primera Guerra Mundial no las llamaban así, pero son performance de gente que por algún tipo de autoridad son llamadas a conformar un cierto orden. Ujú. Sí, ahí, digamos, lo más anómalo, si uno quiere, es, en todo caso, cómo em, persiste esa imagen, la lógica este, de la doble mímesis, la integración, la subsunción de cuerpos en una figura mayor, que es una, como decía Felisa, y que está presente en el soberano, y que constituye el soberano, por un lado, hay ahí un carácter problemático en la medida en que la democracia representativa se supone que plantea una distancia en relación al modo de ejercicio de la soberanía por parte de Hobbes, ¿no? La democracia representativa postula límites al ejercicio del poder que son impensables, por ejemplo, para el soberano de Hobbes. ¿Sí? Hay una división de poderes que resulta bastante extraña a la lógica del pensamiento de Hobbes y cómo, digamos, en una democracia representativa en donde debería funcionar esa forma eh, de esa forma de lógica del poder, de limitación a partir de una división. Sin embargo, al momento de representarse el poder, se elige esa misma modalidad de exhibición de la soberanía. Por un lado eso, y por el otro lado, el hecho de que se represente, lo cual también es bastante eh, contradictorio con lo que sería un régimen democrático, que se represente por parte de las Fuerzas Armadas el rostro de un presidente en ejercicio. Eso también sería como problemático Ahí, respecto de... perdón, Javi, Sí, un poco lo sí, que hablábamos en el práctico, que ese tipo de imágenes quizá demuestran cierta continuidad, ¿no? En esa lógica de sumisión, en la representación, en la lógica de la representación. Porque a la claro larga, que un anarquista diría eso, por ejemplo, ¿no? sí, sí, no solo, O digamos, no que solo un anarquista, pero... hay una continuidad, digamos, uno puede rastrear que el hecho de que el hecho de que poderes que en teoría deberían ser este, diferentes en relación al modo en que ejercen su poder, a su constitución institucional, etcétera, eh, el hecho de que poderes distintos se expresen de un modo similar da cuenta de algún tipo de continuidad, da cuenta de algún tipo de semejanza, da cuenta también de una cierta intencionalidad respecto al lugar que se postula debería ocupar el individuo dentro de eh, la organización política del Estado. Digamos, eso está claro para cualquier autor, digamos, no es inocente el recurso a ese tipo de imágenes. Lo que, lo que no hay, pensándolo en la contemporaneidad, una imagen del poder hoy, por ejemplo, la figura de los mandatarios, porque son presidentes, primeros ministros, reyes o lo que sea, en una reunión internacional, siempre es la imagen de ellos, no es la imagen del ejecutivo, es aún en los regímenes que postulan que, bueno, no son tan presidencialistas como otros.
Pero en el caso del presidente norteamericano, de Wilson, la cuestión es que tenés que hacerle entender también que el presidente es el jefe militar en Estados Unidos y con una sociedad que no quería ir a la guerra, porque eso era lo que pasaba en Estados Unidos en el momento en que hacen esa imagen. Sí, hay como hay como una exhibición de la subordinación, ¿no? Nos subordinamos tanto, estamos subordinados a esta persona al punto tal que formamos su figura con nuestros cuerpos, ¿no? Sería como la expresión de esa presentación institucional. Digamos, es también lo que cuando pensábamos en las contraimágenes que se pueden producir respecto de un leviatán, una forma de exhibición de la soberanía, aquello que va a contraponer, en cierto modo, Gamboni, es la idea de una masa sin cabeza. Si lo podemos. Esto es una imagen de Orozco, el muralista mexicano, ¿sí? Que se llama precisamente La Masa, en donde son manos, bocas y banderas amuchadas sin ningún tipo de organización visible. Se superponen, ¿sí? Se da la impresión de estar empujándose, ¿no? Que también tiene un efecto aterrorizador, ¿no? Aparece ahí como generando algún tipo de temor respecto de aquellos que se presentan como su contendiente, ¿no? Es una idea contraria, una idea opuesta, una idea que tiene un origen histórico en formas de representación. Eso no es esto, ¿sí? En formas de representación, en este caso de la comuna, ¿sí? Es un relieve de una comuna suiza. Lo trabaja tanto Gamboni como en algún texto breve también, ¿sí? En donde lo que uno ve ahí es una multitud integrada, ¿sí? Pero sin que haya ningún tipo de cabeza visible. ¿Sí? En este caso sería algún tipo de cuerpo más organizado, aunque no hay ningún órgano que tenga una funcionalidad precisa. Uno podría pensar en relación a este tipo de cuestiones que también la eficacia de alguna imagen reciente, esta es la imagen de la marcha en contra del 2x1 a los genocidas de el 2016, 2017, no recuerdo bien, ¿sí? En donde también aparece una lógica de agrupamiento semejante, sin una visibilidad de organización, sin una cabeza, ¿sí? Con un registro que uno podría remitir Hay alguien, Javi, que afirma, no pregunta, en el chat, que en la de Orozco no hay personificación. Y es No, cierto. claro. No constituye persona porque... No constituye una persona porque no está organizada estatalmente como una soberanía. Pues precisamente es eso. Yo no sé si a Negri le gustaría como imagen de la multitud, pero andaría por ahí. Sí, pero es algo que también, en relación a el modo de presentarse la imagen, es algo que también está pensado como atemorizador, ¿no? Como
para generar un La de temor, Orozco sí, sí, ¿no? Frente a ciertos le faltaba el enem- partido. enemigos, sí, frente a quienes se oponen, ¿no? Es decir, frente a la organización del Leviatán, frente a sus funciones distintas, frente a todo eso, este, lo que se muestra es aquello que es lo contrario. ¿Sí? Como Y estamos... hay algo que, lo digo pero Sí, así sí. de pasada, porque no sé hasta qué punto podría entrar dentro del ámbito de lo político, aunque para mí sí. El, el poder estatal tiene muchas imágenes. El poder económico, además de tener manos invisibles, tiene rostros invisibles. Y es mucho más difícil encontrar imágenes del poder económico. Lo de la mano invisible, la sabemos todos, es la mano invisible del mercado. El mercado es para nosotros quizás una persona más fuerte que la del Leviatán. Y sin embargo no tenemos imágenes de esas cosas. Nada, eso. No, no, está bien, sí, es cierto. Em, es cierto que tampoco tiene una vocación de ser representado, digamos, No este, tiene vocación, pero cada vez se unifica más, de manera tal de que no, vamos a no, llegar a tener algún tipo de personificación. em, ahí, ahí alguien pregunta algo sobre Gamboni, ahora vamos a plantear eh, algo que quedó un poco en el tintero y que tiene que ver con eso, me parece. Cuando Gamboni está comentando la formulación de una doble mímesis de esta subsunción de lo múltiple a lo uno, de esa particularidad que adopta, dice también, y en relación a lo que se está pensando, también se puede utilizar una imagen de ese tipo, es decir, una imagen que haga una subsunción de lo múltiple a lo uno, con un carácter crítico de el ejercicio del poder soberano. Esta, a ver si... A ver, ¿se ve eso? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Bien, esa es una obra de un artista coreano que se llama Du Ho Su, que es una especie de Leviatán, si uno quiere, sin cabeza, pero cuyo cuerpo está constituido por miles, decenas de miles de estas chapitas de soldados. Las placas de identificación de los Sí, soldados, son las esas que placas de cuando uno está identificación. muerto saben quién es porque tienen Uh-huh. la chapita. Sí, se llaman, en inglés tienen un nombre bastante sugestivo que es dog tags, creo que se llama, o tag dogs, no me acuerdo cómo es. Porque es el mismo nombre que tienen las chapitas con las que uno identifica el perro para cuando se le pierde. Entonces, se ve que la idea está tomada de ahí y eh, tienen ese nombre. Lo cual es una, es una suerte de metáfora sobre un modo de funcionamiento del poder respecto de que es capaz de identificar, de saber quién es claramente uno, de darle un número, de distinguirlo respecto de otros miles, pero también de subsumirlos bajo una generalidad, hacerlo ocupar un lugar preciso, con una función precisa, y ese es, con lo cual esa individualidad que puede en cierto momento el Estado capaz de detectar y de registrar para su necesidad de organización, deviene luego, en determinado momento, deviene luego una pérdida de la
individualidad en la medida en que uno es una chapita entre tantas miles de otras. ¿Sí? Es interesante también que por dentro tiene un espejo, con lo cual uno siempre, aparentemente siempre está colocada de espalda al ingreso a la sala, con lo cual uno no lo ve, uno tiene que rodearlo, y una vez que la rodea se encuentra con que dentro hay un espejo en el cual se ve uno mismo, ¿no? Como diciendo, ese poder que constituye eh, esa forma de Leviatán, uno también es parte de eso. Es interesante aparentemente que va agregando chapitas a lo largo del tiempo, porque veo que en distintas exposiciones se extiende, esta es otra obra del mismo autor, ¿sí? Más burda, si se quiere, más simple en su lógica de funcionamiento, que la otra que tiene como una vuelta de tuerca más interesante. ¿Sí? Es decir, funciona esa obra con la misma lógica de subsunción de lo uno bajo lo múltiple, de la doble mímesis, funciona con la misma lógica, sin embargo, expresa una crítica a esa modalidad de ejercicio del poder. ¿Sí? Vemos ahí también cómo funciona esa ambigüedad de la imagen y esa posibilidad de mutar de acuerdo a ciertas formas de uso, y también cómo hay, esto más en relación a lo que está pensando Bredekamp, cómo hay usos estratégicos que constituyen a la imagen como un acto de imagen, como una respuesta al uso de otras imágenes, como en este caso, decía, aparece ahí como una negación de la individualidad, en la medida en que también hay un contexto, en el cual no sé si actualmente, pero en el momento en que el artista la produce, o por lo menos él vivió la situación de una conscripción, un servicio militar obligatorio, ¿no? Un servicio militar obligatorio que aparentemente es bastante extenso, porque el artista contaba que estuvo 2 años haciendo la conscripción, con lo cual hay una apropiación ahí del tiempo, del trabajo y de la subjetividad de la persona por parte del Estado, que tiene evidentemente efectos, y en este caso se trata de poner en cuestión, de pensar esos efectos y de pensar el lugar que uno ocupa. Por eso la estrategia de poner por dentro un espejo, el lugar que uno ocupa dentro de esa estructura, y hasta qué punto uno no construye también con algunos deseos o con algunas conductas a la producción de esa figura. ¿Sí? Además, hay otra cosa que tiene que ver con lo militar. Parece una armadura. La imagen es como la imagen de las armaduras hay armaduras que vienen todas como más mallas enteras, pero hay otras que están hechas con mallas. Entonces da Uh-huh. la imagen de una armadura y es eminentemente una imagen antimilitarista. Uh-huh. Sí, de hecho algunos, digamos, otras lecturas en relación a el frontispicio del Leviatán también recuperan esa idea de que las personas que están ahí presentadas como parte del cuerpo son en realidad parte de la malla protectora que se usaba en el combate en fines En de la el Edad Media 1600. todavía. Todavía hasta, no sé, yo creo que todavía, y debe ser hasta la difusión de las armas de fuego, ¿no? Hasta el siglo XVIII, más o menos. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esto? Bien, nos quedamos sin tiempo, vamos a dejar acá. Quiero para la próxima, no sé si hay alguna pregunta, decía.
Javier, Ahí lo que te planteó Pedro, nos interesaría conversar del tema. Si se Sí. va a cortar, me No, gustaría pero si lo podemos hacemos conectar de algo, nuevo. si les Nos volvemos parece, a dejamos de conectar. grabar porque esto no le va a interesar a todo el mundo y nos quedamos nosotros, los